Durante muchos años se ha utilizado como remedio casero ante la hinchazón de un ojo morado, un trozo de bistec, asegurándonos que este remedio desinflama y además reduce los famosos moretones. Lo hemos visto a lo largo de la historia, ya sea en televisión o por recomendación de nuestros abuelos o sus antecesores, que ante un ojo malado, lo primero que hacían era sacar un trozo de carne para ponerlo un par de minutos en el área afectada. Sin embargo, tenemos que descubrir científicamente si esto es un mito o una realidad. Los hematomas, hay varios tipos o diferentes causas que pueden originar los hematomas. El hematoma, haz de cuenta que es una fuga del volumen del paquete sanguíneo hacia la parte tisular, es decir, hacia los tejidos cuando hay un traumatismo, y toma esa coloración porque es sangre que se infiltra en el tejido, en la piel, en el músculo, donde haya sido el trauma que originó que se rompieran esos vasos. Eso es cuando se origina por traumatismos, pero también hay hematomas que se originan por trastornos de la coagulación, y que se vuelve muy friable el sangrado, es decir, hay una susceptibilidad para sangrar, es cuando las células que se encargan de detener o de controlar este proceso de sangrado están ausentes o disminuidas, y hay muchas enfermedades, por decirte alguna, discrasia sanguínea como por ejemplo las leucemias. Algunos datos se dan porque hay moretones que no tienen una causa directa con un traumatismo, por ejemplo. En algunos trastornos de la coagulación, por sí, inclusive hay varios trastornos que son hereditarios. En fin, en términos generales, es un proceso donde el tejido, se infiltra la sangre en el tejido y toma esa coloración. Mismo, doctor, perdón, lo mismo con los golpes, por ejemplo, en el rostro. Sí, es lo mismo. En cualquier parte del cuerpo, secundario a un traumatismo, puede producirse un hematoma. Son más frecuentes en la cabeza o las extremidades porque son las partes que están de primer contacto. Entonces, esa es prácticamente la situación de los hematomas. Tiene que ver en la causa que lo está originando. Normalmente se estila que cuando hay un traumatismo, sobre todo en los deportes, uno de los primeros tratamientos o acciones que se debe dar es poner compresas frías o lienzos fríos o hielo en el área donde está la lesión. Esto es con el fin de disminuir que los factores que llegan para la reparación, en un inicio, en la fase aguda, lo que origina es una inflamación importante, y que a veces eso se convierte en un problema que agrava la lesión. Entonces, parte del tratamiento es tratar de poner una compresa fría, hielo, ahora hay inclusive sprays que traen, vienen fríos, y eso origina que haya una vasoconstricción, no haya una extravasación de los elementos por el traumatismo, o de que no lleguen con la misma rapidez con que llegan si no hubiera esa vasoconstricción, y limita la inflamación. Hay una menor inflamación, limita el daño que se pueda ocasionar por una respuesta del propio organismo. Doctor, ¿qué tan cierto es de que también con un pedazo de carne se quitan los hematomas? Bueno, ahí esa es una tradición popular, como muchos otros remedios que conocemos, ¿no? Que se van transmitiendo pues a través de las generaciones, de nuestros abuelos, algunos remedios que todavía persisten en la actualidad. Y ese es uno de ellos. Prácticamente ahí lo que sucede es lo que comento, ¿no? O sea, el bistec está frío. Ese solo hecho hace que haya una vasoconstricción y limita precisamente lo que te comento, ¿no? Que haya una afluencia exagerada de todos los elementos para la reparación, y que eso es en la fase aguda específicamente. En las primeras 24 horas, las primeras horas de la lesión, puede usarse la terapia con frío, pero posterior a eso
se invierte, ya debe ser la terapia con calor, para que ahora sí lleguen los elementos y restauren el daño establecido. Entonces, en la etapa aguda de un traumatismo es terapia fría y luego posteriormente siguen las terapias ya con compresas, pero ahora sí calientes y lo que corresponda. Entonces, doctor, la carne no trae ninguna propiedad que pueda ayudar en ese sentido. Sí, de hecho, médicamente no hay una indicación que nosotros como médicos digamos, usted se va a poner un bistec cada 6 horas, ¿verdad? No, o sea, hay tratamientos tanto vía oral como tratamientos físicos que se utilizan para disminuir o atenuar la formación de un hematoma, de una inflamación, de un daño del tejido donde haya sido la lesión. Entonces esto, doctor, por último, esto viene siendo parte de los medicamentos caseros que utilizamos. Sí, es un remedio casero como muchos otros, ¿no? Como te comento, por ejemplo, de las embarazadas que se ponen los algodones en los oídos durante la cuarentena. Hay situaciones de higiene sobre esos días que no hay una indicación médica para hacerlo, ¿verdad? No más que a través de nuestros familiares, sobre todo nuestros abuelos, van pasando esa información y esas costumbres, así esas creencias, como es también el mal de ojo, como es el hipo, que se ponen hilitos, el curar de susto, todo eso no tiene una explicación científica que se dé o que médicamente se den ese tipo de tratamientos. Generalmente no hay una pelea o una distancia entre las tradiciones que tenemos como país, como cultura, con los tratamientos científicos. El paciente es libre de apoyarse con los tratamientos alternativos que tenga a la mano. O sea, esto no está peleado con que si la persona quiere ponerse un bistec, decirle no se lo ponga, eso está contraindicado. No hay ninguna contraindicación porque físicamente hace la función que te comento de poner una compresa fría con un bistec frío. Lo único cierto es que cualquier persona que utilice la carne para eliminar o disminuir sus hematomas faciales ha decidido tomar el remedio casero más caro de la actualidad. Por lo tanto, podemos decir que este remedio es solo un mito. Con imágenes de Omar Silva, Marco Escalera, Núcleo Radio Televisión.